Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Estamos aquí en TV Noticias 7.3, siempre con la actualización de la información, pero también la información para entender el contexto. Se acaba de terminar el año 2017 y han sucedido muchísimas cosas en el mundo, cosas que a veces no entendemos y nos preguntamos qué tan importantes son y cómo van a incidir en nuestro país. Y justamente hemos invitado a Francisco Belaúnde, internacionalista, para hablar de todos estos temas que siempre nos van preocupando. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Francisco? Un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con este programa. Bueno, el mundo se mueve. Este 2018 hay mucha expectativa mundial de las cosas que van a suceder. Y yo quisiera empezar preguntándote por Donald Trump, ¿no? Un presidente que tiene gente que lo ama o gente simplemente que lo odia. Y que este año 2017 que ha pasado ha tenido pues muchísimas declaraciones polémicas. No sé si podríamos ir por partes y cucharadas, como decía mi abuela, pero en primer lugar, ¿cómo has visto esta gestión de Donald Trump y cómo ha impactado en el mundo? Bueno, a nivel internacional, lo que ha hecho Donald Trump es romper con una tradición norteamericana en varias áreas de su política internacional, ¿no? Por ejemplo, ha tenido una actitud, digamos, casi de desacuerdo con sus aliados de la OTAN, ¿no? Donde prácticamente les puso en duda incluso la solidaridad que debe existir entre los aliados de la OTAN. Bueno, después, digamos, retrocedió un poco, pero sigue manteniendo una actitud en realidad poco, digamos, que no es la misma, que no expresa el mismo compromiso que tenían sus predecesores en respecto de la OTAN, ¿no? Otro caso muy claro es el tema de Israel también, donde lo más llamativo ha sido en las últimas semanas, donde ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel, rompiendo con lo que ha sido la política norteamericana y además desconociendo el derecho internacional. Ahora, ahí en el tema vamos a tratar de tocar punto por punto, en el punto con Israel. Estas declaraciones que él da reconociendo a Jerusalén no se esperaban. ¿Cuál es el antecedente? Es decir, ¿hacia dónde los expertos creen que debió de ir Donald Trump para no generar el conflicto que se está dando en este momento? Bueno, Donald Trump, si él quiere, como lo sigue sosteniendo, ser una especie de jugar un papel muy importante para que se establezca la paz entre los palestinos e Israel, él debía mantener por lo menos, aun cuando Estados Unidos es el principal aliado de Israel, ¿no? Israel, digamos, es el país que más ayuda recibe en el mundo de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, por lo menos mientras mantenía una actitud con respecto a los territorios ocupados, con respecto a Jerusalén, en concordancia con lo que dice el derecho internacional, en el sentido que esos son territorios que Jerusalén Oriental corresponde a un futuro Estado palestino, y también la zona ocupada, digamos, él podía tener un papel más o menos de mantener una cierta credibilidad, ¿no? Como digamos, intermediario entre los palestinos e Israel. Pero digamos, al declarar que Jerusalén es capital de Israel, lo que está haciendo con eso es restarle a su país, a él mismo, credibilidad como mediador entre Israel y Palestina. Tanto así que ahora el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha dicho que no va a aceptar ningún plan, ¿no? Ninguna propuesta de paz por parte de Estados Unidos. Entonces se ha roto el diálogo. Bueno, el diálogo estaba muerto prácticamente, en realidad. Estaba muerto. Pero digamos, de alguna manera eso lo condena aún más, ¿no? Se hace aún más difícil de que se pueda reactivar, ¿no? Vamos a hablar sobre Trump y Norcorea, esta relación que cada vez está más tensa y que tiene respuestas inmediatas y que nos preocupa a todo el mundo con el tema de los misiles. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hay dos cosas acá, ¿no? La actitud de Norcorea, digamos, de dotarse del arma atómica es como un seguro para ellos, porque ellos tienen el miedo de que Estados Unidos de alguna manera pueda atacarlos y digamos, derribar ese régimen. Entonces, para ellos el arma nuclear es como una especie de moneda de negociación, ¿no? Es un seguro. Si tú me atacas, yo puedo usar el arma nuclear, ¿no?
Estados Unidos ante eso, a lo largo de los años, ha tenido una actitud, ha intentado varias cosas, ha habido intentos de diálogo, pero ahora lo que está pasando, lo grave, es que ahora sí Corea del Norte ya tiene para empezar el arma atómica y está desarrollando sistemas balísticos cada vez más digamos, eficientes, e incluso que pueden llegar estos misiles a Estados Unidos. Lo que todavía aparentemente no tiene es la capacidad de poner una bomba atómica en la cabeza de un misil, lo que por ahora indicaría que digamos, por ahora el peligro no es inminente para Estados Unidos, pero está mucho más cercano a lo que estaba hasta hace unos años. Entonces, y claro, y ahora Donald Trump viene con una retórica mucho más agresiva y una actitud mucho más, digamos, favorable a un eventual enfrentamiento bélico, lo que hace que las probabilidades de una confrontación militar son mayores ahora que hace algunos años. Y además eso también nos da a entender un poco que se está armando, ¿no? Porque tampoco es que alguien hable sin un sustento, y al parecer sí, pues, ¿no? Los sistemas de inteligencia dan cuenta que también hay un trabajo de armarse de parte de Donald Trump, ¿no? Lo cual el peligro... Bueno, Estados Unidos tiene pues una potencia militar que es la mayor del mundo. Lo que sucede es que en caso de que intentara, digamos, hacer un ataque contra Corea del Norte, digamos, preventivo para evitar, digamos, para destruir sus sistemas balísticos, el problema está en que la primera víctima sería Corea del Sur. No hay que olvidar que Seúl, la capital de Corea del Sur, con 10 millones de habitantes, está ahí nomás a un lado de la frontera. Entonces morirían pues centenares de miles de personas, ¿no? Y Japón probablemente también sufriría las consecuencias. Entonces, ese es el problema, ¿no? Digamos, sería un ataque que eventualmente Estados Unidos obviamente puede destruir 1000 veces Corea del Norte, pero de paso Corea del Sur también quedaría destruida, Japón sufriría seguramente también daños, y habría que ver cómo reacciona también China, ¿no? Que hasta el momento es un país que, aun cuando participa de las sanciones aplicadas a Corea del Norte, porque a China no le hace gracia este programa nuclear de Corea del Norte, de todas maneras sigue siendo un país aliado de Corea del Norte. Entonces no sabemos tampoco qué podría pasar por ahí. Bueno, otro tema también de Donald Trump es respecto a México, ¿no? La campaña casi electoral de Trump un poco se ha basado en voten por mí los que no quieren más inmigrantes en los Estados Unidos y vamos a volver al sueño americano, Estados Unidos es de todo. Ya siendo presidente ha tenido muchas declaraciones, además el tema del muro, y ha terminado el 2017 diciendo yo voy a seguir terco en lo que pienso. Claro, y además lo peor de todo es que lo que él dice es que los mexicanos tienen que pagar por el muro, ¿no? Entonces eso evidentemente es prácticamente un insulto. Ahora, lo que pasa es que el muro efectivamente cuesta mucho dinero. Y digamos, Estados Unidos tiene un problema presupuestario muy grande, tiene un problema de déficit muy grande que incluso con la última reforma tributaria que ha habido, que es una reforma gigantesca que ha hecho a nivel tributario para rebajar impuestos a una categoría, digamos, a las empresas, a una categoría de personas, se prevé que el déficit podría incluso incrementarse fuertemente. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata para ese muro? Es complicado, ¿no? Pero él sigue R con R, como se dice, con su plan, ¿no? Y quiere sacarlo sí o sí. Vamos a ver si es que lo logra. Ya hay prototipos, incluso qué tipo de muro puede ser, ¿no? Cosas han salido, pero no sabemos exactamente. Y la aplicación de toda la tecnología existente hasta el momento, ¿no? Para detectar todo, cualquier movimiento. Sí, con todos los últimos avances de la tecnología. Vamos a ver si es que finalmente, a mí me parece poco difícil que lo pueda llevar a cabo en la dimensión que él pretende, ¿no? Probablemente pueda construir algunos tramos adicionales a lo que ya existe, porque no olvidemos que ya existe, claro, en realidad, y de hace algunos años existe un muro, ¿no? Él lo que quiere es un muro que prácticamente recorra toda la frontera. Probablemente va a poder añadir algunos tramos adicionales, pero de ahí a completar su proyecto como él desea, financieramente lo veo bastante complicado. Bueno, el tema del calentamiento global es un punto que también estuvo muy presente en la campaña, diciendo esto es un negocio de grandes ONGs, uno no sabe pues cuántas veces desde que la humanidad ha existido ha habido un hueco en la capa de ozono, y al final dice, bueno, pues estamos con tanto frío que de repente no nos vendría nada mal un poco de calentamiento global, ¿no? O sea, estas cosas de hacer polémica y de ir provocando en un tema que para algunos es también muy importante, ¿no? De hacia dónde va el mundo. Bueno, porque además creo que las evidencias están ahí. Digamos,
Estamos viendo cómo retroceden los glaciares, incluso acá en el Perú. En el Ártico es muy claro también. Ahora el Ártico se está volviendo una zona donde ya se puede navegar en verano. Y después estamos viendo que año tras año se están batiendo récords de calor en el mundo, ¿no? Entonces el calentamiento creo que es una evidencia. Eso es lo que pasa, que algunos, como Donald Trump, discuten. Primero dicen que no es verdad que haya calentamiento, y otros dicen no, sí, pero en todo caso no tiene que ver nada del hombre en esto, sino que es un fenómeno natural. Y ahora los Estados Unidos, por obra y gracia de Donald Trump, se encuentra como el único país del mundo que no forma parte del acuerdo contra el cambio climático suscrito en París. Lo cual, y eso forma parte también de una tendencia de Donald Trump de retirarse de todo tipo de acuerdo multilateral, porque quiere que Estados Unidos, su famosa teoría del American First, ¿no? Y entonces Estados Unidos vela por sus intereses sin tener que ligarse a una gran cantidad de países, y lo que busca son pequeños acuerdos bilaterales. Y eso hizo, por ejemplo, que se retirara del acuerdo económico comercial, el TPP, el Transpacífico también, ¿no? Entonces hay una tendencia por parte de Donald Trump a hacer que Estados Unidos se retire de todo lo que es los organismos multilaterales, la diplomacia multilateral, y eso la verdad que es lamentable, porque finalmente es la primera potencia del mundo, ¿no? Bueno, vamos ahora con otro tema, ISIS. Hemos visto en este 2017 una serie de ataques, pero también por otro lado, viéndolo de algún punto de vista, como que hay un retroceso en esos objetivos que tenían. ¿Cómo es tu evaluación de lo que está pasando con este Estado Islámico, que nos ha tenido en muchas ocasiones a todo el mundo con mucha tensión y con mucho nerviosismo? ¿Tú lo ves así, como que hay un retroceso, como que han ido perdiendo territorio, o si ves que ha habido un avance estratégico? No, yo definitivamente ISIS está siendo derrotado, ¿no? Prácticamente tenía un territorio bastante grande antes entre Siria e Irak. Ahora prácticamente no le queda casi nada, ya no domina prácticamente ninguna ciudad, ya no domina ninguna ciudad importante. Ha tenido ocupa algunas zonas desérticas, pero pequeñas, y ahora más bien está volviendo a una especie de táctica de guerra de guerrillas. Lo que sucede es que en paralelo, como una manera también de compensar estas derrotas que está teniendo, ya desde hace un tiempo comenzó a hacer ataques en Europa y en otros lugares, como una manera de compensar, ¿no? Y entonces ese es el riesgo, efectivamente, de los atentados que se siguen dando en el mundo. ¿Tú lo ves así? O sea, como que ha dejado estos puntos neurálgicos que tenía y que ahora sí ha abierto. Veíamos lo que sucedió en Barcelona, que nos agarró así a todos por sorpresa, y como que también hay una ola, es decir, basta con estas migraciones musulmanas, y bueno, por otro lado, gente que dice no, tienen el derecho también de la gente que está huyendo de sus países de ser acogidos. Hay un trabajo que se está dando en silencio de los yihadistas por todo el mundo. Bueno, ellos definitivamente no solamente es el tema de cometer atentados en Europa, en otros lugares, a través, sea de gente enviada por ellos, sea gente que vive ahí y que de alguna manera reclutan localmente, ¿no? A la que incitan a cometer atentados, ¿no? Pero también ellos tienen varias filiales, entre comillas, en varios lugares del mundo. Las tienen en Filipinas, están en el propio Afganistán, están en varios países africanos también. Entonces, ellos de alguna manera, si bien están retrocediendo en lo que era el territorio del califato, de todas maneras mantienen presencia en varios lugares del mundo, y también a través de atentados cometidos en los países occidentales en particular, ¿no? Pero también en países en África, en Irak siguen cometiendo atentados, ¿no? Y son atentados monstruosos, ¿no? Entonces siguen siendo un peligro. O sea, es verdad, están retrocediendo. Y el uso de la tecnología, no hemos visto, y tú también lo has comentado en varias oportunidades, el tema de la captación de jovencitas, de jovencitos a través de las redes sociales, que hacen viajes y que se convierten pues en bombas humanas, porque hay todo un lavado de cerebro, ¿no? Sí, es verdad. Ellos tienen un uso muy eficiente de lo que es las redes, han utilizado también todo lo que son videos. Es verdad también que han sufrido, por ese lado, ya no tienen la misma capacidad, digamos, de producción, digamos, de mensajes como tenían antes, porque muchos de la gente que hacía ese trabajo la mataron, digamos, fueron objeto de ataques por parte de drones norteamericanos o de bombarderos, porque podían detectar dónde estaban, y finalmente, digamos, el gran cerebro de esto también fue eliminado, y varias otras personas, técnicos que trabajaban en estas cosas, fueron también eliminados. Pero todavía le quedan, ¿no?, algunos, y recientemente, hace unos días, volvieron a sacar, después de mucho tiempo, un video de casi 1 hora,
donde mostraban una serie de acciones por parte de que ellos hacían. Pero eso pasó después de mucho tiempo. Pero aún así, aún disminuido, todavía tienen una cierta capacidad para mandar mensajes y poder reclutar personas a través de las redes. Estoy sacando el jugo hoy día, ¿no? Pero hay que aprovechar, por favor, Francisco, que estás acá. Sí. Me voy ahora con el tema de Rusia y Vladimir Putin, esta consolidación que está dando a través de su gobierno, pero también, por ejemplo, esta relación que tiene con Egipto para los convenios de cooperación en materia económica, social, etcétera, y por otro lado con Turquía, donde nos llegan pues informaciones terribles de la dictadura que se vive con Erdogan y de mucha gente que, por ejemplo, también está acá llegando al país. ¿Cómo ves, por un lado, este 2017 de Putin y estas alianzas tanto con Egipto y Turquía? Mira, Putin tiene, en lo que se refiere a su política externa, efectivamente ha logrado, poner a Rusia como un protagonista importante, ¿no?, de primer plano, en lo que se refiere primero a la guerra en Siria, ¿no? Ellos han salvado a Assad finalmente de ser derrocado. Gracias a ellos, y también Irán, por supuesto, pero en gran parte Rusia, en realidad, han logrado salvar a Assad de ser derrocado. Ellos, por lo tanto, van a poder mantener su base naval que tienen ahí en Siria, y además ahora tienen una base aérea, y además van a poder mantener una cierta presencia. Son los principales actores en Siria en estos momentos. Y además, efectivamente, están buscando de alguna manera también avanzar en otros países a través de reforzamiento de relaciones diplomáticas, por ejemplo, como tú lo has mencionado, con Egipto, ¿no? Y después también Turquía, aunque con Turquía están colaborando en Siria, pero con Turquía tienen un conflicto con respecto al tema de los kurdos. Los kurdos, recordemos que son una población que no es árabe, que está en el norte de Siria, aparte que también está en Turquía y también está en Irak. Es una población que no es árabe, que es más bien de tipo turco, pero no son kurdos tampoco, no son turcos tampoco, tienen su propio idioma y que están buscando su autonomía. Entonces los kurdos han combatido al Estado Islámico con el apoyo de Estados Unidos y ellos además quieren crear una región autónoma dentro de Siria. En algún momento se hablaba de independencia, pero ahora están hablando que se contentarían con autónoma. Entonces, con una zona autónoma. Pero el gobierno turco no quiere saber nada con esto. Sin embargo, Rusia sí apoya a los kurdos. Entonces ahí hay un conflicto con Turquía. O sea, es una alianza con Turquía, pero que tiene sus bemoles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, el tema de Erdogan es terrible, ¿no? La dictadura que se vive y sobre todo yo veía unos informes de mujeres con niños recién nacidos, mujeres embarazadas, que por ahí el esposo enseñaba en una escuela y Erdogan no le parecía y están presas, ¿no? Sin ningún derecho y en unas condiciones terribles que se viven, que no es la novela turca que estamos viendo y que nos encantamos, decimos qué bonito Turquía, o sea, lo que se vive y es como la Segunda Guerra Mundial, que habían estos ideólogos para que pensáramos que no pasaba nada, es como que lo mismo está pasando con Turquía, vemos un mundo de fantasía a través de las novelas, que eso está muy bien pensado, pero también un régimen atroz dentro del país. Sí, Erdogan, que empezó siendo un primer ministro demócrata, que era una esperanza para muchos países. Y que tenía todo el apoyo, ¿no? Que tenía así es, era visto con mucha simpatía, se ha convertido progresivamente en una persona cada vez más autoritaria y ya se puede decir prácticamente que en estos momentos Turquía es, en realidad, que es una dictadura, ¿no? Porque aprovechando este tema del golpe de Estado, lo que está haciendo es, digamos, ajustar cuentas con todos sus críticos. Exacto, ¿no? Han despedido a decenas de miles de personas han sido echadas de sus trabajos. Y también muchos arrestados, periodistas también se las ha, digamos, en este momento hay decenas de periodistas que se han sido arrestados en condiciones muy duras además. Entonces lo que está pasando en Turquía es muy grave, ¿no? Turquía lamentablemente se está convirtiendo cada vez más en una dictadura abierta, ¿no? Hablando de dictaduras, nos vamos hasta Venezuela. 2017 hemos visto una llegada masiva, vamos a hablar de nuestro caso aquí en el Perú, de venezolanos desesperados por la situación económica, y la situación económica implica todo, ¿no? Lo social, la salud, y sin embargo vemos a un presidente tranquilo que dice aquí no pasa nada y no voy a permitir que nadie se inmiscuya en los temas de Venezuela. ¿Cuál es tu balance de Maduro y de lo que está pasando con los venezolanos en 2017? Mira, a lo largo, digamos, en los primeros meses de este año, la primera mitad del año pasado, quiero decir, parecía que Maduro se encontraba en muchas dificultades por las grandes manifestaciones, las protestas que causaron decenas de muertos.
pero ha podido restablecerse en gran parte también por la desunión de la oposición, ¿no? La oposición está muy dividida y entonces ha logrado de alguna manera frenar un poco la intensidad de las protestas. Ha hecho unas elecciones para una asamblea constituyente que es todopoderosa, que hace y deshace a su antojo, y entonces la oposición está en una situación frágil, mucho más frágil que antes con respecto a lo que era antes, ¿no? Y eso le da la sensación a Maduro y a su régimen de que incluso podrían ganar ellos con todos los tipos de artilugios, podrían ganar la elección presidencial con Maduro como presentándose como a la reelección, ¿no? Y la última, ya para despedirnos, Ecuador, Correa y Moreno, conflicto tras conflicto, se esperaba que iba a ser una relación distinta, pero todos los días nos enteramos que hay un conflicto fuerte. Sí, bueno, lo que pasa es que el país que, digamos, el país que ha encontrado Moreno no era para nada el que decía Correa que le había dejado. Correa le decía que le había dejado la mesa servida, pero en realidad más que una mesa servida era una mesa con vasos vacíos y platos vacíos, porque en estos momentos Ecuador es un país que está en crisis. Totalmente. O sea, había un despilfarro por parte de Correa y la situación económica en Ecuador es muy grave. Y además, por supuesto, Moreno ha querido dejar también esa actitud prepotente, ¿no? Autoritaria de Correa. Él, al revés, lo que él quiere es un país mucho más pacificado en ese sentido, que no haya tanto enfrentamiento, ¿no? Y entonces, claro, eso lo ha llevado a colisionar con Correa y bueno... Y en este mundo de redes sociales, donde los políticos no esperan a la prensa para opinar, sino opinan desde sus propias trincheras a través del Facebook y el Twitter, se va encendiendo cada vez más esas polémicas, ¿no? Claro, respuesta y respuesta. Lo vemos en todas partes, también en el Perú. Bueno, te agradecemos muchísimo, Francisco. Encantado. Hemos hecho un balance así rapidísimo de todo. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo aprender, que siempre nos pones las cosas muy claras. Gracias a Francisco Belaúnde, internacionalista. De esta manera nosotros concluimos la entrevista, pero no se muevan, regresamos con más información en TV Noticias 7.3. Volvemos.